Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Gina Guaitaya, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional y Actualización de Formación Profesional, CIAF. Agradezco la participación de cada uno de ustedes al diplomado Podología en Mención Ortesis y Reconstrucción Unguial con el módulo Ortonixia y Encarrilamiento en Podología, que está a cargo del doctor Marco Antonio Hernández Díaz de México. Para el buen desarrollo de la ponencia se les recomienda no mantener sus micrófonos y cámaras apagadas a menos que el ponente lo solicite y para dudas y consultas al finalizar la ponencia. Buenas noches, doctor Marco Antonio. Le doy pase a su ponencia. Sí, muchísimas gracias. Gracias, Gina. Gracias. Muy buenas noches. Gracias a todos los presentes una vez más aquí con un tema tan importante, dando continuidad a este diplomado, lo que tiene que ver con las ortonixias y el encarrilamiento en podología. Vamos allá, voy a compartir el documento. Ortonixia y encarrilamiento unguial en podología. Se ha escrito mucho y hay bastante experiencia respecto de la utilización de la ortonixia como un dispositivo ortésico para la corrección de las hiperconvexidades y dismorfias unguiales, también como profiláctico en la onicocriptosis a repetición. El encarrilamiento es un procedimiento de recuperación de la anatomía del surco onicocanal que está relacionado con el perfecto conservamiento y alineación de la lámina unguial. Estas dos cosas están relacionadas, ya que la afectación de la hiperconvexidad puede producir per se onicocriptosis. Y sin embargo, ante las presencias de las hiperconvexidades variadas que existen, conocidas como dismorfias, desde el punto de vista clínico parece no tener una relevancia muy importante. Sin embargo, sí, como podólogos entendemos que estas anomalías de la curvatura son predisponentes para anomalías como la onicofosis, dolor crónico de los tejidos adyacentes y de la onicocriptosis, entonces entenderemos que es necesario una rehabilitación unguial a través de un proceso del encarrilamiento, es decir, la utilización de dispositivos simples como férulas en surco onicocanal. Lo que hay que entender es que ortonixia como dispositivo de ortésico junto con las ferulaciones para el encarrilamiento es un buen conjunto para la rehabilitación unguial, tanto correctiva como profiláctica, sobre todo en lo que tiene que ver con onicocriptosis, onicofosis y algunas otras situaciones extraordinarias, como vamos a ver. Bien. El encarrilamiento unguial, alteraciones unguiales relacionadas. El aparato unguial puede verse alterado en algunos de sus componentes. La lámina unguial está sujeta constantemente a diversas situaciones y energías y su adaptación está presente. No solamente la lámina unguial como tal, sino que en la propia porción distal de los dedos es parte importante del mismo, ya que pueden sufrir algunas alteraciones diversas como consecuencia de patología del plato unguial. Cualquiera de estas situaciones puede llevar al encajamiento, incluso existen situaciones del encajamiento distal de la lámina unguial. Si bien este documento no se va a enfocar directamente a esto, debido a que tenemos que analizarlo en otro espacio, hablar de la onicocriptosis, la retroniquia y el encajamiento distal del plato unguial. La onicocriptosis está largamente estudiada como uno de los fenómenos de mayor ocurrencia traumáticos del aparato unguial.
Algunas situaciones importantes dentro de las alteraciones unguiales pueden favorecer estas situaciones, tanto el dolor crónico como el riesgo de la onicocriptosis. Las dactilopatías, las que involucran la morfología del dedo, son una de las situaciones que son consideradas factor importante en la adquisición de estos problemas. Algunas onicopatías importantes que involucran tanto el grosor como la curvatura de la lámina, el hallux valgus pronado, hallux flexus, hallux extensos y demás. La hipertrofia de los rodetes periunguiales, la exuberancia, si acaso, son una de las situaciones más frecuentes en el hallux, en el primer segmento. El pie egipcio como tal es uno de los más prevalentes en su morfología para la adquisición de onicodactilopatías, aquellas relacionadas incluso con situaciones de riesgo para presentar complicaciones por traumatismo o microtraumatismo asociado. Por podopatías, sí, el desequilibrio puntual del apoyo, la biomecánica y la adaptación del complejo dactilar puede predisponer a una lesión, tanto también al compromiso de la integridad de los surcos sonicocanales. Las propias posturas de descanso, algo que pudiera parecer tan trivial, también impacta. La presión de las calcetas, la vestimenta, las mantas en el extremo distal de los dedos del paciente tiende pues a disminuir la sensibilidad, por ejemplo, en el diabético, en el paciente de la tercera edad. Este es un detalle muchas de las veces olvidados por los cuidadores que no tienen experiencia. El mero hecho de la fricción y la presión de estos factores puede predisponer a verdaderos problemas, tanto a situaciones de compromiso vascular, erosión, aparición pues de compromiso de heridas, pérdida del espesor cutáneo y disposición de onicocriptosis, para poner un etcétera. Hay casos de pequeños en fase de la lactancia que por su forma de dormir pueden desencadenar uno de estos anomalías, principalmente la onicocriptosis. Si el proceso desencadenado de trauma contra el hallux, el colchón contra el dedo, ese es suficiente. Si acaso no existe un estudio claro de prevalencia, pero la experiencia podológica en podopediatría es lo que nos indica. Así es que ese es un dato importante en el que hay que considerar. La onicotomía fallida es otra de las situaciones grandemente dada. Cuando se deja un borde lateral en mala presentación, procesos de verticalización, presencia de espícula, así es que entonces onicotomía fallida. Difícilmente podemos decir que el corte de uñas es un asunto simple. Cuando estás allí frente al paciente, valoras la anatomía, tienes que tomar tu alicata y hacer un corte de uñas, te das cuenta que la onicotomía no es algo tan simple como te habían contado. Claro, si eres un profesional de la salud, entiendes todas las implicaciones en un acto como la onicotomía. Ninguno de los procesos de atención, tanto en podología como prevención podológica y quiropodia, se puede considerar como simple. El traumatismo violento, eventos indeseables, no predictivos que pueden ocurrir. Sin embargo, hay factores importantes presentes, por ejemplo, en los lactantes. Las uñas predispuestas, vemos que hay verticalización del elemento unguial, vemos que el niño tiene hipertrofia de los rodetes, hipertrofia congénita, etcétera. Parece ser que las acciones como tal están retardadas. No es necesario que un lactante reciba un pisotón, un tropezón y caída por situaciones obvias.
Sin embargo, el mero hecho de dejar de lado esto por un asunto donde los padres ni siquiera llegan a la mínima ansiedad por conocer la situación de su bebé, es cuando ocurren cuestiones de esta naturaleza, desencadenando algunas onicopatías, ¿sí? Raramente la situación del dedo en gatillo, que llegan a ser muy raro, más bien la situación no obvia ante los ojos de los padres hasta que el niño tiene uña encarnada. Las hiperhidrosis en los mayorcitos, en los adultos, la maceración presente. Desde luego que el hiperhidrosis es indeseable, hay que entender que el zapato es un claustro, hay que partir desde el punto de vista que si bien el calzado puede ofrecer cierta protección ante la vida moderna tal y como la concebimos hoy, ese trastorno antropológico de nuestras vidas, porque nunca vamos a encontrar en una selva un piso caro, mármol y superficies planas para poder caminar allí. Es decir, no vamos a encontrar un chalet en medio de una selva. Entonces, todas estas situaciones han predispuesto al ser humano a adquirir cuestiones que son parte de la vida diaria, pero que en teoría son adquiridas innecesariamente. Y una de estas es la hiperhidrosis. Las uñas muy cortas, sumergidas, el rodete, el compromiso del elemento, agregándole el calzado que jamás, el calzado es una de las cosas que nunca se razonan. Tal vez tengas que razonar la compra del automóvil y dónde vas a vivir, pero de los zapatos, nada más porque se ven bonitos. Entonces, todas estas cuestiones nos hacen entender el mero componente emocional, emotivo, el cual finalmente nos va a llevar a las malas adquisiciones. Todos estos factores el podólogo debe sobreentenderlos y dar las mejores indicaciones a su paciente para eventos de profilaxia. Llegando al asunto de la onicocriptosis, los motivos intrínsecos y extrínsecos de la onicocriptosis están plenamente identificados. Como se comentaba al principio en la introducción, los motivos que pueden generar esta patología, ya se habló de alguna sobrepaso, al menos en esta pueden ser varios y se pueden clasificar en dos grupos. Hay varias situaciones de clasificación, aquí vamos a hablar de intrínsecos y extrínsecos. Como parte de los intrínsecos cabe nombrar la misma lámina unguial, dado que ésta puede poseer un crecimiento bastante amplio e indirectamente puede introducirse en el tejido, sí, merced de la lámina unguial provocada. Entonces, ya vimos en parte la onicotomía fallida, entre otras, ¿sí? Bien, motivos como tal. El segundo factor intrínseco, la morfología. Ya hay factores genéticos asociados incluso a cuestiones dentro del vientre materno y de la posición que están relacionados con la adquisición de una morfología no adecuada de la lámina. Ya en factores tanto étnicos y demás, donde la situación puede imperar hacia dedos alargados o dedos muy cortos. Como sea, se estima que la armonía entre la lámina unguial y la falange es muy estrecha. Cuando esta armonía se rompe es porque evidentemente hay una cuestión morfológica implicada. Por supuesto, el motivo más común y sobre todo suele acabar en inflamación de los tejidos es el mal corte de la uña. Aunque el podólogo puede identificar tempranamente algún compromiso morfológico indeseado de la lámina unguial, aún ahí no necesariamente tiene que obrar en contra a producir una onicodactilopatía, siempre y cuando haya una intervención oportuna. Como parte de estos factores ahora extrínsecos, cabe nombrar pequeños traumatismos continuados que afectan la lateral de la uña,
como en una excesiva presión de la lámina unguial motivada por el uso del calzado inadecuado, estrecho, poca altura de la pala y otro, etcétera. Sí, esta es la razón por la que observemos más anomalías del compromiso del plato unguial y de factores relacionados con microtraumatismos o de plano onicodactilopatías en los niños superdotados. ¿Por qué decimos niños superdotados? Porque esos niños, en vez de ser niños, bueno, vienen de la escuela, extracurricular, fútbol, otro deporte, karate, ballet, artes y todo, y pues ahí se la pasan los niños en la niñez, pues en diferentes disciplinas, menos en el mero hecho del sano jugar. ¿Qué implica esto? La gran cantidad de estrés al pie y observar los estragos que necesariamente el calzado puede obrar sobre su pie. Los motivos intrínsecos e extrínsecos, nuevamente, corte incorrecto lateral de las uñas, padres bien intencionados, pedicuristas no capacitadas y otros pueden producir la existencia de una espícula. Dejada a merced del crecimiento, ya sabemos entonces, onicocriptosis. Los traumatismos violentos, igual, son factores latentes que van a llevar al caso. Los mecanismos de aparición y el por qué después de la onicocriptosis que viene el granuloma. Sin duda, el hemangioma granulomatoso es una complicación en evolución de la onicocriptosis no resuelta. Claro está, hay algunos otros factores y presentaciones del granuloma, tanto asociado a onicocriptosis como no asociado a onicocriptosis, el cual se estudia y analiza en un documento aparte. Entonces están invitados. Ahí hay un documento que analiza detenidamente estas presentaciones. Entonces, el borde de la lámina unguial, el proceso injuriante, la proximidad como tal, la existencia de la herida, el proceso de cicatrización imperfecta, donde todos los estadios se entremezclan para finalmente ver que el proceso de cicatrización es imperfecto y entonces viene una plétora inflamatoria con una neoformación de tejido, que es lo que representa el granuloma hemangiótico. Ante estas situaciones de la presencia del granuloma hemangiótico, es preciso la intervención del podólogo. Hay maniobras tanto conservadoras como quirúrgicas. Los estudios clínicos nos dicen, las maniobras conservadoras son de alto éxito, son recomendadas desde luego. Una de estas es iniciar proceso de espiculectomía y extracción como primer paso. Segundo paso, la onicoprotección del surco a través de elementos como las férulas, es decir, el encarrilamiento. Y el tercer paso, la ortonixia. Entonces, en conjunto, en estas técnicas, los tenemos dentro de un grupo conocido como rehabilitación unguial. Desde luego, todo podólogo en proceso de formación debe de conocer toda esta metodología para poder dar solución a prácticamente todas las anomalías onicodactilares y que involucran desde luego el elemento unguial. El paciente refiere dolor, vemos la prétora, en la deambulación también puede haber exudados, sangrados y demás. Sin embargo, como acabamos de ver, el proceso temprano y la solución es realmente simple, ya que los procesos conservadores de mayor éxito, los que no son cruentos, son los de mayor éxito, sobre todo en los tiempos de recuperación. Ya mencionando la onicocriptosis, ahora hablamos del encajamiento unguial. El encajamiento unguial distal, complicación común de
posterior a la abulsión ungueal. Si después de un evento de abulsión ungueal, sea traumático, sea quirúrgico dirigido, sabemos que en el proceso de la recuperación de la uña puede ocurrir un choque donde antes no había controversia. Ahora la controversia se va a dar con la lámina sobre el tejido blando, específicamente con el eponiquio, da el cual origen a un anillo distal que interfiere con el crecimiento de la uña recién formada. Si analizamos la anatomía del aparato unguial y entendemos que la morfología del pulpejo es muy, vamos a decir, específica, muy especial, llena de multicompartimentos, septos, fibras, sí, de cuestiones de zonas fibrosas septadas, además de la existencia de un ligamento distal aplicada en la parte superior del pulpejo, el cual forma un anillo, el cual se adhiere directamente a la parte distal de la falange para estabilizar todo el conjunto del tejido blando. Esto continúa obrando aún sin la presencia de la uña. Cuando la uña se pierde es cuando la controversia surge, porque ahora este anillo fibroso se contrapone a que la lámina unguial llegue y se implante de forma natural. De ahí que se requieren entonces procesos para la recuperación de dicho tejido. Así es que tengamos en cuenta que hay algunas excepciones de origen congénito y otras que cuentan con antecedentes familiares. Si la abuelita en el nacimiento lo primero que hace va y cuenta los deditos, ¿verdad? Tiene 10 dedos, ya la libramos, ¿verdad? Y luego lo que se observa, tiene el dedo del papá. Entonces, muchas de las situaciones observamos que los rasgos en cuanto a la morfología de pies y dedos es altamente dominante. Entonces, hay algunos otros factores que están orientados hacia patologías particulares como el hipocratismo, ¿verdad? Lo que evidentemente va a traer un compromiso a todo el conjunto unguial. Entonces la lámina puede presentar dismorfias sin complicar al paciente y por lo regular esto es lo que siempre ocurre. Una dismorfia y el paciente, si tú no le dices, hey señor, su uña tiene una anomalía de convexidad, a lo mejor ni lo toma en cuenta. Sin embargo, lo que hay que entender es que en algún momento dado de su vida y de su existencia, eso va a obrar en contra en combinación con factores traumáticos, especialmente el calzado, lo que nos puede llevar a un compromiso posterior como una onicodactilopatía por microtraumatismo repetitivo, hipertrófico simple o cuestiones como onicocriptosis o el clavamiento distal como acabamos de ver. El 90% de los dimorfismos unguiales no tienen por sí interés podológico, pero sí, como acabo de decir, por los factores que estos pueden ocasionar. Las causas entonces, como vemos, pueden ser adquiridas o no, llevar un proceso anómalo del plato unguial. Normalmente la disposición del plato contrarresta las fuerzas que ejercen al caminar. Es natural que en cada paso la lámina unguial ofrezca resistencia a todo el conjunto, porque precisamente para eso está. Entonces, la pérdida de la contrapresión inducida por la desaparición del plato unguial va a llegar entonces al hecho de la expansión dorsal del pulpejo. Sí, porque como ya esos elementos de tracción continua de la que acabamos de hablar, de esa zona septada fibrosa, entonces va a ser un proceso de retracción simple en todo el conjunto. Es decir, el tejido blando puede llegar a colapsar, aún hablando de la pérdida de la configuración normal
de los carriles, de los surcos onicocanales. Así es que en este sentido, cuando la uña no está y estamos en la espera de la llegada de la nueva, hay que hacer terapia de recuperación para que ésta se implante. Sí, acabamos de ver de estos factores en ortopodología, pero hay otro factor, no lo estoy incluyendo aquí, pero es necesario mencionarlo y que se analice en otro documento aparte, son la reconstrucción ungueal acrílica. Es otro de los elementos, sobre todo ante la pérdida de la lámina ungueal. Entonces, todas estas cuestiones, además de la hipertrofia de los bordes laterales y otra, suelen ser uno de los factores más importantes en el encajamiento distal de la lámina. Dicho borde prominente de tejido va a formar entonces la resistencia que finalmente va a llevar a este evento. Luego entonces viene la situación de la profilaxia. Ya hablamos un poco de ello, particularmente la utilización de los acrílicos en el tejido para la recuperación del compendio del aparato unguial, es decir, del lugar de la lámina unguial, específicamente en el lecho. Ahora, otro factor, el encarrilamiento unguial, es otro de los elementos dentro de los procesos. El encarrilamiento unguial va a ser a través de férulas, sí, dispositivos de ferulación que se van a aplicar directamente en surcónico canal. La colocación de una férula de plástico puede considerarse siempre para el tratamiento de la uña encarnada. Aquí vamos a mencionar únicamente las ferulaciones de plástico más conocidas y estándar. Sin embargo, últimamente se han introducido algunas nuevas tecnologías en los procesos de recuperación del surco nicocanal a través de ferulación con elementos como la gutapercha, la cual es una resina natural del árbol del mismo nombre, gutapercha, presente en papelillos cónicos utilizados por los odontólogos en los procesos de oclusión radicular. Es una pasta maleable que al ser calentada de forma rápida puede introducirse en surcos onicocanales, obrando como un verdadero evento de choque y protección a modo de ferulación. Lo menciono de paso únicamente, sin embargo, vamos a analizar las más estándares. No obstante, es más efectiva y estaría especialmente indicada en casos de gravedad, sí, de casos de gravedad de moderada a leve. En casos severos, aunque puede emplearse, posiblemente se encuentre mayor porcentaje de éxito con otros procedimientos quirúrgicos. Vamos a ver a continuación cómo es que se puede hacer un encarrilamiento en un proceso de onicocriptosis, claro, con algunos de sus inconvenientes, y sin embargo los estudios nos dicen, ok, aunque está el proceso aquí, en una cuestión, en una terapia de ferulación, protección del encarrilamiento, en una onicocriptosis de tercer grado, lo mejor es reducir el proceso a un evento quirúrgico, es decir, la escisión y remoción del granuloma, entre otros. Entonces, vamos a ver, hay varias clases de férulas y, sin embargo, primero quiero mencionar la cuestión de la aplicación estándar de las ferulaciones. Como hablar de primer paso en la cuestión aguda, en la presencia de la onicocriptosis, sin duda, vamos a recurrir, ahí está el protocolo, la antisepsia y luego la anestesia. Entonces, muchas de las veces que requiere la anestesia, generalmente anestesia onicodactilar, es decir, la técnica troncular para un proceso mucho más cómodo por parte de él, el paciente. Seguidamente vamos a efectuar la anestesia troncular, luego se va a recurrir a la hemostasia, a la isquemia controlada. Los estudios nos han dicho el anillo de silicón. Todavía hay muchos videitos por allí en internet donde el podólogo utiliza el guante, corta un dedito
hace ahí el anillo, pinza. Los estudios han demostrado que puede haber un importante riesgo de traumatismo del paquete nervioso, el paciente va a quedar con una sensación, senestesia, pérdida de la sensibilidad y otras. Entonces, ahí está, hemostasia, anillo de silicón, mencionándolo de paso. Tras esperar unos minutos, entonces a esperar la anestesia. Ya hablamos de la anestesia en otro apartado, cómo es necesario esperar aproximadamente incluso la lidocaína de acción rápida hasta casi 10 minutos. Bien, en el proceso entonces se va a proceder contra el tejido de granulación imperfecto, luego efectuar situación de la hemostasia y sin embargo, en el proceso ulterior hay que hacer, en el segundo paso, la preparación de la férula de plástico. Como férula de plástico, por lo regular se utilizan el protector plástico de la punta del electrocauterio, o sea, del bisturí eléctrico. Las piezas vienen con unos túbulos muy delgados de plástico de polietileno, el cual se puede cortar y eso puede servir para la aplicación lateral. Es un material sencillo de obtener, buena rigidez, suficiente para la manipulación en la inserción. Desde luego hay otros materiales aquí como la sonda nasogástrica, punto 5 francio. La sonda nasogástrica, como su nombre lo indica, es esa cánula de PVC de uso médico, el cual se puede cortar y nos va a servir exactamente igual. Entonces ahí está, hubo la incisión longitudinal realizada a través del tubo de plástico, ahí lo observamos. Siguiente, colocación de la férula con pinza mosquito curva, despegando el borde lateral de la lámina unguial subyacente en el pliegue, se va, ahí está, ¿ah? Inmediatamente después, incluso el proceso de espiculectomía, seguidamente con la ayuda de la pinza, insertamos la férula en el borde lateral unguial hasta llegar a la altura del pliegue proximal. Dicha inserción se efectúa de modo que la lámina unguial penetre a través de la incisión que realizamos previamente con la férula de plástico. Nótese, ahí está, en el borde lateral de la lámina unguial, penetra a través de la inserción efectuada y luego se realiza un corte en la parte del tubo que sobresale con tijeritas, ¿eh? Entonces, por lo regular, este dispositivo no es necesario ponerle algún adhesivo. Entonces, por lo regular, procedemos entonces el momento a la retirada del torniquete, mejor dicho, del anillo hemostático, finalmente, con el fin de evitar la salida accidental de la férula. ¿Sí? Aplicamos, hay un apósito plástico en aerosol, que es un apósito protector de heridas, ¿sí? O el llamado Steri-Strip de 3M, que es una sutura cutánea adhesiva para proteger el conjunto. El Steri-Strip está disponible prácticamente en todos los países de América. Y aplicación de apósito simple, ¿eh? Entonces, hay algunos que son en aerosol y algunos otros son sencillamente apósitos tubo, ¿sí? Y algunos otros como venda elástica autoadherible. El cuarto paso, los cuidados postoperatorios, retirada de la férula plástica en caso del dolor después de las 48 horas, de ahí que les decía. Desde luego se va a recomendar una administración concomitante con la férula, ibuprofeno 600 miligramos, paracetamol 1 gramo cada 8 horas para poder ayudar al proceso de adaptación a la férula. Efectuamos una primera revisión de consulta 48 horas
Si todo está en orden y el paciente no acusa ningún problema, entonces se va a dejar allí la férula en el lugar proximal por algunos días. Se recomienda al paciente un lavado simple, que no manipule, agüita, jabón, nada más. En caso de retirada accidental, le indicamos al paciente que puede proceder él mismo a su colocación si lo prefiere, pues venir con nosotros y la recolocación como tal. El paciente puede realizar vida normal por lo regular, siempre y cuando no sea el tipo de paciente muy sensible, el cual presente algia, no va a ser restrictivo, puede incluso el deporte acuático, playa y demás. No hay contraindicaciones para la ducha diaria, la retirada de la férula se va a efectuar unas 4 semanas después, es decir, va a coincidir en tiempo con su quiropodia, lo cual nos puede entonces ayudar a dar un buen seguimiento. La colocación de la férula plástica, acabamos de ver, es muy sencilla, hay alto porcentaje de éxito, generalmente con tasas de recurrencia que oscilan alrededor del 6% según la bibliografía, lo cual lo hace aceptable. Si bien ha habido otros estudios que son ligeramente peores en recurrencia, es decir, llegando hasta el 30% de los pacientes, hay que tener en cuenta que hay muchos factores de severidad, ya que estos estudios se han realizado en pacientes con onicocriptosis de tercer grado. Sin embargo, cuando ha sido de primero y segundo, tiene muy buena opción de adaptación, tolerancia. Entonces, puede optarse por una opción de tratamiento en todos los casos de la uña encarnada. Algunos estudios no han demostrado que a mayor severidad haya peores resultados, no, únicamente hablamos de la tolerancia del paciente. La experiencia que se tiene en diversos estudios da la sensación de que estos dos eventos de los que se hablaron tienen una mayor probabilidad de éxito, tal y cual. Entonces, no ha estado definido el tiempo exacto de la ferulación, sin embargo, la experiencia nos ha demostrado que el factor aquí importante es un mínimo de 3 a 4 semanas y en el proceso puede llevarse hasta un año como tal para un proceso de rehabilitación, al menos en las situaciones mucho más largos, es la realidad. Ha habido pacientes que han presentado todavía mayor tiempo en el proceso de recuperación y esto lo pueden ver cuando el podólogo le dice este mes no lo ponemos y entonces empieza a experimentar alguna molestia. Cuando esto ocurre, en realidad ya estamos pensando en que este paciente lo mejor es una intervención quirúrgica, naturaleza matricectomía parcial. Si bien parece ser que la tradición podológica hoy día y en base a lo que parecen sugerir muchos estudios es la técnica de matricectomía parcial fenol-alcohol es lo ideal. Sin embargo, ya han sido introducidas algunas experiencias con el uso del ácido nítrico y sobre todo la matricectomía parcial mecánica, la cual es más simple, ofrece menos riesgos, mayor tiempo de recuperación, sin riesgo importante, al menos no mayor en el uso del fenol, sin los riesgos de la fenolización, de reacciones inflamatorias severas, adversas y compromiso del periósteo. Ya hablamos en una presentación en el módulo anterior, en la anterior certificación, de la utilización de técnicas quirúrgicas de matricectomía mecánica, la cual ofrece múltiples ventajas. Las férulas onicocanales, ¿ok? ¿Y cuáles son las férulas onicocanales? Bien, dijimos que hay varias y sin embargo,
Y sin embargo, si alguno de ustedes quiere conocer la existencia de algunas alternativas, debe buscar la bibliografía al respecto. Sin embargo, vamos a hablar de las férulas onicocanales periunguales y onicosurcales, las cuales son dispositivos simples, como acabamos de ver, son fundas unilaterales preparadas para evitar el injuriamiento de la lámina, el compromiso del tejido blando. Recordemos que férula es todo aquel elemento utilizado para inmovilizar, limitar movimiento, sostener cualquier parte del cuerpo que tiene un valor terapéutico, preparativo, incluso para cualquier otra terapia. Estas férulas pueden ser rígidas, semirrígidas o flexibles. Tenemos el cuadro comparativo de las diferentes férulas, al menos las más conocidas, tanto en España como en América. Flexible, Carré, semiflexible, Frederick, la cual puede ofrecer, dependiendo del material, un evento flexible, rígido, y la sección longitudinal como tal se da en la presentación de la misma. El perfil en la de Carré es una U muy pronunciada, mientras que la de Frederick es cerrada. La nasogástrica, la que yo les mencioné, que es esa manguerita para los procesos nasogástricos en pediatría, la que nos lleva los francios más pequeños, que va a ser algo así como 2 milímetros de diámetro, se puede recortar y obtenemos la férula nasogástrica. La ventaja es que es bastante flexible. La sección longitudinal se puede dar en el momento en que tú quieras, porque hay unos que vienen muy cortitas, tienes que poner doble, y aquí en este caso no tienes la opción de utilizarla en cualquier tamaño de dedo. Y la morfología circular cerrada, de ahí que se tenga que abrir. La de Pelton, semiflexible y rígida, es un ojo de cerradura abierta. La de Pelton es la menos común, incluso si ustedes buscan por ahí proveedores podológicos de material. En la de Pelton prácticamente es difícil de conseguir, de ahí que muchas de las veces sean adaptaciones. Aquí tenemos la método Carré, ¿eh? Ahí, y viene la presentación ya en fresco. Tienen los anchos, los largos, de aproximadamente casi 3 centímetros. Ahí está la de Pelton, es argentina. No sé si hay alguien aquí de Argentina y que me diga, oh sí, allá la conseguimos fácil, pero ahí está, la de Pelton. De ahí que algunas adaptaciones como la férula nasal. Entonces ahí ya estuvimos viendo la preparación previa. La aplicación como tal es muy sencilla, llevando el proceso de separación de la lámina, llevar la férula al borde, ahí mediante el explorador, cucharilla o incluso una pequeña gubia. Se presenta el dispositivo, se desliza, se aplica, se corta. Aquí la férula Carré, vemos que no tiene adhesivo, cola, ya que es muy difícil que se salga, ¿eh? Entonces la aplicación del método se recomienda que por razones de higiene, de 2 a 3 semanas. Una vez curado el tejido cicatricial formado, no puede resistir el contacto permanente con el borde de la uña. El tratamiento debe continuar mientras va siendo sustituido célula a célula por el tejido epidérmico, mucho más resistente, ya que estamos viendo que en efecto el proceso de cicatrización como tal puede ser lento, y sin embargo en otros procesos se puede llevar a cabo el recambio hasta por 6 meses. La posibilidad de recaída será eliminada solamente si el tratamiento es continuo durante el tiempo suficiente. Eso es lo que hay que hacer entender. Por lo regular, estos dispositivos carecen de adhesivo, lo cual nos permite la retirada y la repuesta de forma
muy rápida, son muy discretos, ya que los colores prácticamente son casi del color de la lámina unguial, lo que difícilmente los deja ver, no son agresivos como tal, anatómicamente se adapta de forma natural. Y vamos, el método entonces aquí es evitar precisamente en forma parcial los métodos quirúrgicos. Sin embargo, este método no modifica la anatomía ni de la propia uña ni ninguna de las partes adyacentes. Lo que va a hacer entonces es servir como tal y cual ferulación, como medio profiláctico tal y cual, y se ensayan otras intervenciones. La férula onicodactilar de Friedrich, ya vimos la imagen y la indicación y el proceso de la aplicación prácticamente es lo mismo. Sí, esta puede tener diferentes diámetros. Hay algunas situaciones donde vienen un poco más flexibles y otras más rígidas. Estos productos son seccionados longitudinalmente y adaptados, considerando que sus materiales no son absorbentes, las férulas deben esterilizarse. Bueno, en realidad basta con que se haga una antisepsia simple antes de su colocación, y debido a que estos materiales por lo regular no absorben líquido, son sencillo hasta con el baño diario. La férula de Pelton, la aplicación de este dispositivo es similar a los otros métodos anteriores. Queda consideración del profesional la elección del paso a seguir en el momento de la aplicación. Aquí vemos la de Pelton, aquí sí hay con combinación del cemento quirúrgico tal y cual para la recuperación rápida. Bien, y luego que tenemos las dismorfias, la presencia de las dismorfias básicas. Para entender, tenemos la cuestión de las dismorfias, el segundo factor intrínseco de ser la morfología de la falange con presencia de exostosis subunguial. Luego, entonces, ante la presencia de las dismorfias de esta naturaleza, el podólogo debe de realizar el diagnóstico exacto y descartar situaciones como la exostosis subunguial, ya que en el proceso de la exostosis subunguial, dichas dismorfias van a variar en su proceso de recuperación, ya que si bien se puede utilizar algunas situaciones de eventos de ferulaciones de surco nicocanal, será necesario combinarlas con las ortonixias, las cuales, como vamos a ver, está contraindicada en eventos infecciosos, onicomicosis, onicólisis y la presencia de exostosis subunguial. Y ahí tenemos la barquillada, barquillada brusca cónica, barquillada brusca rectangular, involuta o arrollada, involuta cónica, angulosa cónica y angulosa. Lo que nos lleva entonces al último apartado de las ortonixias. Es una técnica desarrollada por podólogos, la cual hoy día tiene bastantes presentaciones en cuanto a formas y materiales, lo cual a veces puede resultar agobiante al estudiante de podología. Hay algunos otros, tenemos aquí la lengüeta de Bacard, por ejemplo. Aquí tenemos un videíto donde se prepara la lámina. Notemos, ahí ya tiene todo su dispositivo, su equipo, la antisepsia, la preparación previa, lo que involucra a la lámina unguial, revisión de los surcos. En el momento en que se requiera alguna espiculectomía simple, se realiza verificar la morfología de los surcos onicocanales, la lengüeta de Bacard o Bacard viene así, es un alambre de acero recubierto con polímero de un largo estándar. El podólogo presenta, hace la medida
realiza el corte. Ahí está, la lengüeta de Bacar. El problemita de esta lengüeta de Bacar es que es así, literalmente, un alambre recubierto con polímero. Ahí está. Y a veces ese alambre puede sobresalir, puede haber un mal corte, va a resultar incómodo al paciente. Se aplica el adhesivo, la preparación de la lámina, se seca, se aplica el adhesivo, se presiona y la lengüeta ha quedado fija. Esto que acabamos de ver prácticamente son todos los mismos pasos en cualquier técnica para la fijación de las ortonixias. La única variante va a ser la utilización de algún adhesivo composite rígido o flexible de polimetilmetacrilato o adhesivo cianoacrilato. Entonces, ya sea con la fijación de cianoacrilatos o no, o resinas solas, tanto rígidas, flexibles como composite. Entonces, los beneficios son la corrección precisa de las morfologías de la lámina. Es un tratamiento no invasivo, altamente efectivo para la profilaxis y corrección de la sonicocriptosis como tal. Entonces, requiere pues la prescripción del podólogo, la preparación, la aplicación, la fijación del dispositivo para cuestiones de efectos duraderos y eficaces, lo cual está respaldado con estudios clínicos. Las contraindicaciones, aquí las tenemos, las mencionamos: la falta de sustancia de la lámina unguial, fragilidad, lo que implica onicólisis, onicomicosis y otras naturalezas. Entonces, hay algunas cuestiones que se han introducido últimamente en el mercado, que desde luego un podólogo serio no incursionaría en la utilización de situaciones como lo que estamos viendo aquí, que no tiene nada que ver con la ortopedia y la ortoplastía podológica, para nada. Este artilugio de moda entre las pedicuristas viene de China. Y tenemos el primero, la ortonixia con imanes de neodimio. Fue concebido por un podólogo mexicano de nombre Luis, el cual, según informa, tiene muy buenos resultados. Parece ser que todavía continúa en una etapa de estudio y, sin embargo, es un método muy simplificado. Sí, la correlación de datos y experiencia tendrá que darse a medida que la técnica es utilizada, ¿verdad? Entonces, todos aquellos que ya la han utilizado nos pueden decir con claridad cuál es su utilidad. Sin duda, después de someter a procesos de ortonixia, hay que evitar situaciones de traumatismo importante, buena higiene, revisiones regulares, no manipulación por parte del paciente, calzado no ajustado. ¿Qué tipos de ortonixia hay? Aquí las tenemos: del dorso unguial, sonda guía para la uña, gutapercha, la resina autopolimerizante completa, gel de taponamiento, gasa, algodón, hilo dental, el cual parece que hoy día ha sido abandonado, férulas elastoflexibles, Celistem, Podostrip, metálicas como bracket, botones, como estamos viendo aquí. Ya hay botones plásticos, botones acrílicos, hay diferentes presentaciones de brackets, alambre moldeado, Fraser Sponge, BHO Sponge, Sistema 3TO, Conviped, Podofix. Todos estos están dentro de los grupos de férula con resina combinada, férula única, alambre, alambre con y sin memoria, alambre de titanio, alambre de acero,
brackets y botones. Todos estos caen dentro de estos grupos dependiendo a veces del laboratorio y la marca. Cuando hablamos de las férulas con dispositivos de alambre, bueno, tenemos una variedad de pinzas que nos van a ayudar a la configuración de las ortonixias. Por lo regular, la ortonixia va a consistir en un sector de alambre, el cual se le realiza una curvatura o dos centrales a forma de una omega, la cual nos va a servir para dar tensión a la férula y fijarla antes de que la tensión se pierda. Va a haber otras donde no es necesario el omega, pero el alambre es mucho más grueso y rígido y va a depender de la resina que se utiliza para fijarla sobre la lámina. La acción de tracción la va a ejercer el propio grosor y resistencia del material, a diferencia de las de omega. Las de botones requieren elásticos, entre otros. Todas las demás son combinaciones. Sí se pueden utilizar acrílicos solos y algunos termopolimerizables, como vamos a ver. Aquí tenemos las básicas: Angle, Hindenburg, rosca convexa, tres picos, Nance, pinza pico de pájaro, tres torres, doblez, doble punta y la pinza para bracket, para tomar los brackets, los botoncitos, entre otros. Entonces, ahí básicamente, como vemos en la ilustración, va a depender del calibre. Por lo regular, el calibre es acero inoxidable y acero titanio, calibre .14, .16, dependiendo del grosor y del tamaño. Por lo regular, .14 como tal, mucho más grueso en algunos, en percepción al menos, que la .16, set llamada tipo Ross Fraser, que es la más tradicional, va a consistir en este alambre así tal y cual, con un omega. Se va a disponer de forma distal en la lámina unguial con un alivio prácticamente inmediato, el cual puede permanecer de forma alejada distal para eventos rápidos y puede irse llevando hacia el segundo tercio de la lámina para ir obrando en la modificación de la curvatura ya existente. Existen numerosas variantes de la grapa. Podemos ver por ahí en el Google algunos resortitos, hilo retorcido a forma de un sinfín, de gusanillo, etcétera. Cualquiera de estas ortonixias que se ofrecen en el mercado son adaptación Ross y Fraser. Ya toca al podólogo elegir la que mejor le convenga. Lengüeta SBA, pequeña lengüeta muy fina, cristal epoxi, muy similar a la de resina de fibra de vidrio. Incluso hay algunas de estas. La acción es muy limitada por el material del que está hecha. Toman la forma de la uña. La fijación sin duda puede ser simple, sin embargo ejerce un bloque de curvatura limitado. Vamos a dejarlo para las pequeñas anomalías de convexidad y profilaxis inmediata de la sonicocriptosis. La fibra de memoria molecular, en cambio, técnica ortomórfica, todavía más utilizada. Este es un polímero Mylar mucho más noble, fácil de fijar. El inconveniente también es que ofrece mucho menos tracción. Sin embargo, se pueden adherir dos o tres laminillas para ofrecer un poco mayor de fuerza. Y sin embargo, no tiene la fuerza de, por ejemplo, esta lengüeta vacuar. Acabamos de ver el videíto. La correcta fijación es mucho más difícil, depende el podólogo. Nótese el cuerpo que contiene un alambre central un poco más difícil de
a encargarse de las plicaturas, más voluminoso, puede llegar a resultar traumático, sobre todo con el calzado. Existe de que el riesgo salga de la lengüeta, puede dañar las prominencias laterales y sin embargo la lengüeta vacuart, pues no es tan sencillo conseguirla en América, mucho más simple en España. De ahí que vengan adaptaciones como la cadena elástica, el botón, dentro de odontología se conoce como botón sublingual, tiene el efecto de tensión graduada para la rehabilitación oral. Se puede utilizar con esta técnica adecuada, va a consistir en botones, 2 o 3 botones, dependiendo del grosor, la curvatura, y al cual se le aplica una cadena de tracción, la cual cadena viene en durezas, soft, intermedia, heavy, y el inconveniente es que con el tiempo la cadena se puede ir aflojando, factores de estrés, calor, ambientales y demás, lo que nos hace revisar dicha técnica de forma un poco más frecuente. Tendríamos que revisarla cada 3 semanas, tal y cual, y verificar incluso el tipo de cadena que utilizamos, incluso hay calidades y marcas. Los brackets también cómodos, se puede utilizar tanto el alambre de acero inoxidable, el hilo de titanio, y se puede enganchar de forma sencilla en brackets. El problema con los brackets a veces son los costos, ya que por lo regular los brackets te los venden en sets completos, 10 piezas aproximadamente, que pueden llegar incluso a cerca de los $100, lo cual en algunas situaciones resulta que el paciente no está dispuesto a pagar. El hilo de titanio, acabamos de ver ya al principio la férula, la ortodoncia más tradicional. Hilo de titanio muy cómodo, esto sí requiere de gran pericia del podólogo para poder manipular los alambres, los ganchos interiores, dar la tensión. Sin embargo, cuando el podólogo domina la técnica, es una de las que tiene mayores éxitos. Cuando se tiene una buena relación en cuanto a la forma, la curva, el radio de los ganchos internos, muchas de las veces ya ni siquiera es necesario tomar preformas, ya que si ustedes observan por ahí en talleres en internet, van a ver que les toman por ahí un moldecito, luego hacen el vaciamiento con el yeso tipo quirúrgico, yeso camelia para las órtesis, se saca el negativo y se trabaja la ortodoncia. Yo jamás necesité hacer eso, yo prácticamente lo hago en tiempo límite, en consulta, tomo mis alambres, calculo, hago el corte, cierro el omega, lo cierro lo más que puedo, tomo la relación del ancho, corto, hago mis ganchos laterales y lo aplico de un lado, y ese es el momento de abrir el omega. Y cuando abre el omega, aplico el siguiente gancho y ya queda ajustada. Pongo una gotita de cianoacrilato al centro del omega, lo que me permite mantener la tracción, y de esa manera no se pierde. A diferencia del hilo de titanio, el cual tiene memoria y ya ofrece la tensión portal. Aquí podemos ver el hilo de titanio ofreciendo el efecto de palanca con resina acrílica simple. Hay una gotita en cada punto, y esto nos multiplica el efecto de palanca, la palanca de Arquímedes, y el efecto de ortonixia se da. Entonces aquí tenemos el de titanio, y sin embargo, para muchos podólogos, el de titanio no es tan cómodo, ya que es bastante rígido, más difícil de manipular y cortar, ahí sí, mientras que el acero, el hilo de acero, lo puedes cortar hasta con una pinza mosquito,
así lo fatigas y se corta. El de titanio necesitas una alicata especializada de carburo de titanio para cortarla porque es bastante duro. Entonces, cada podólogo tiene que determinar y cuál es la mejor técnica. De ahí que podemos decir, hay algunas otras ortonixias que no van a hacer otra cosa más que la aplicación directa de polímeros, ¿verdad? Aquí tenemos el Onifix, altamente utilizado en España, ya se está conociendo en América, resina compuesta fotopolimerizable, que fue en inicio en odontología y ahora fue adaptada este material dimetil aminometil metacrilato, el cual es curado con la luz de 470 nanómetros. Pueden clasificarse duras y blandas. Entonces, de esta hay duras y blandas, lo cual ofrece cierta versatilidad con el curado de la lámpara. Y sin embargo, el Onifix pues requiere de eso. Aquí tenemos la ilustración. La lámpara de curado estándar, esa odontológica, no se requiere de una mucho mayor, sí, muy versátil, ideal para deportistas diabéticos, uñas pequeñas, ahí donde no podemos poner ni la banda de memoria, ni los alambres, ahí está indicado, dicen los que tienen la experiencia en este material, eficaz estético, ¿verdad? Bernardino Bazas, que es un podólogo español súper conocido, dice Onifix, Onifix, Onifix. Entonces, lo que hay que entender respecto del Onifix es que no va a utilizarse para situaciones de verdadera anomalía de hiperconvexidad, como en una uña hiperconvexa, en trompeta, en canuto, en teja, etcétera, lo cual es prácticamente difícil. Ahí vienen las férulas de alambre, ¿verdad? Las resinas duras, hay bastantes en odontología, pueden lograr estabilización, descompresión. La resina dura, hay ahí monodosis. ¿Para qué se van a utilizar? Bien, indicada en procesos de recuperación de lámina dañada, fisuras, etcétera, pero para la fijación importante y estabilización de botones, sobre todo en los botones, jeringa, monodosis, la fijación de los botones. Sí, también podemos utilizar la técnica sola, resina dura, hilo. Ahora la resina blanda, como acabamos de ver, la Onifix ahí es un bando un poquito más flexible como tal. La recuperación, aunque es mucho más lenta, pero es más cómoda en algunas situaciones en pacientes de riesgo. Luego entonces, la preparación de la lámina, el fresado, obtener una buena superficie más o menos porosa, libre de grasa, por decirlo así. Se aplica el bonding, muchos de estos, las resinas requieren un bonding que es un preadherente, y después de eso, la capa fina para que la uña pueda adherirse al material, viene el bonding y luego se adhiere el material, ¿verdad? Y prácticamente en eso consiste. Hay algunos materiales como el acrílico simple duro que van a requerir de hacerle ahí prácticamente unas pequeñas estrías a la lámina para que se adhiera. Sin embargo, también depende del buen secado de la lámina unguial. No hay que esmerarse demasiado, sencillamente acetona pura. La acetona pura es uno de los mejores desecantes que hay. No es necesario ir y buscar algo mucho más sofisticado. El proceso de desengrasado es también así de simple. Las escarificaciones se van a dar cuando de plano el bonding ya caducó, no adhiere bien, hay situaciones, fallos en la adherencia y demás. El uso de los bonding, eso sí, tal vez puede ser imperante la fijación de férulas completas de la uña en las mal llamadas onicoplastías, es decir, reconstrucción unguial con acrílico, ahí sí. Después, las fotopolimerizaciones tienen que ir acorde al tipo de material, el tipo de, es decir, del acrílico, el tiempo que te dice el fabricante y demás, pero en teoría, las mayorías bastan con la luz de curado fotopolimerizable unos cuantos segundos, que van desde los 10 hasta los 60.
y prácticamente cumplen su propósito. Entonces ya acabamos de ver las indicaciones: uña hiperconvexa, convergente, hiperconvexa, convergente, y también en indicaciones de la resina dura, solita. ¿Qué es lo que se puede hacer? También profilaxis. ¿Qué se hace? Una ferulación debajo de la lámina lateral, aplicación de la resina dura en toda la lámina, y eso es suficiente para obrar como una ortonicsia. Basta decir que no es para grandes curvaturas, es únicamente para situaciones donde queremos evitar precisamente una onicocriptosis. Entonces aquí quedan los protocolos muy simples. Vamos a terminar mencionando lo que son los de laboratorio, marcas comerciales. Aquí está, súper cómoda, Conviped. Es una ortonicsia adaptada con hilo de titanio, ya trae un botón lateral, se hace el ganchito, vean ahí, se introduce el lateral, se fija. Así de simple, Conviped. ¿Ah? Entonces, aquí tenemos el concepto, las contraindicaciones prácticamente las mismas: falta de sustancia, resistencia, psoriasis, infecciones y demás. Vean, aquí está el uso con el hilo de titanio utilizando la resina rígida. Vean, así de simple, confección de botoncitos, buena fijación con la confección de botoncitos, y tenemos una acción muy importante, mucho más cómodo para aquellos podólogos que dicen: me falla la de grapa, ¿verdad? Me falla ahí, confieso que no puedo ser ni omegas, ni... Aquí está la opción. Si no puedes conseguir las anteriores, la Sonifig, la Conviped, pues bueno, aquí está la adaptación, así de simple: hilo titanio cuadrado punto 13.22 por punto 05, cuadradito, allí en los materiales de odontología te los ofrecen. Entonces, bibliografía para quien quiera consultar. Muchas gracias. Terminamos la presentación, fue bastante larga, me pasé del tiempo, pero nos da la oportunidad de conocer sus dudas. Pueden abrir el chat, preguntar, o por favor, con orden, ahí su micrófono. Bien, dice, ok, todavía no hay dudas en el chat. Sin duda, entendemos que la lámina unguial pues tiene cierta configuración en cuanto a la queratina. Lo que muchas de las veces no entendemos es que la lámina unguial debe de mantener un grado importante de humedad, entre el 12 y el 20% de humedad. Para que la lámina mantenga dicha humedad, esta forma ácidos grasos importantes que sirven como medio de sello para evitar que se deshidrate. Hay algunos pacientes que por su configuración podemos decir que grasosas las uñas, difíciles de eliminar la grasa. Haríamos mal en pensar en que hay que desengrasarla, porque obvio, vamos a producir por ahí algunos daños importantes a la lámina. Sin embargo, también están otros factores nutricios, edad y otros. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hemos ensayado al menos las técnicas de ortonicsia, donde prácticamente todo el factor crítico es el adhesivo? Tal vez es porque esté ocurriendo esto. El adhesivo como tal en dicho paciente difícilmente se adhiere porque la bioquímica de su uña no se presta. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer allí? Cambiar el proceso para la fijación del adhesivo. Hay algunas sustancias preparatorias previas llamadas bonding que contienen un cierto grado de ácido paracético. Lo que podemos hacer es únicamente allí en la zona donde vamos a adherir la lengüeta, nada más en una pequeña porción, a aplicar el ácido, el bonding,
es un bonding ácido que tiene ácido paracético. La realidad es que este está diseñado para la dentina, el esmalte, de ahí que tenemos que hacer el ensayo, y posterior a este aplicar el adhesivo. Desde luego hay que revisar el adhesivo, a lo mejor ya caducó, y un etcétera. Si a pesar de esto la lengüeta se sigue cayendo, ok, pues hay que cambiar de técnica. Yo prácticamente mejor optaría ahí por una Fraser, o sea, una de grapa de hilo o intermedia como la combi, la que vimos que tiene ahí un botoncito previo. Entonces, la recomendación es esta, Ruth. Además, en el mercado pensamos que la férula, la banda de memoria es una sola y no. Hay variaciones de férula, hay una que viene de un plástico polietiltereftalato, ahí dice PPT, y otra que es un tipo de polietileno mylar, y otra muy, muy rígida que prácticamente es una epoxi similar a las de fibra de vidrio. A lo mejor tienes que cambiar de una fibra a otro material, y si todo esto falla, entonces la recomendación es vete a la tradicional de grapa. ¿Eh? Ahí sería para servirte. La tradicional de grapa, ¿eh? La Fraser es una de las que más éxitos tiene. ¿Eh? Bien, dice Melba, las técnicas de ortodoncia a partir de qué edad existen. Bien, mira, por lo regular, para hablar de un menor de edad, en la situación de la rehabilitación unguial, pues como son jóvenes, es mucho más noble el proceso de la rehabilitación. Ahí por lo regular en los procesos de onicocriptosis a repetición que obedecen a la hipertrofia unguial, basta nada más con una ferulación simple de adhesivo lateral y una encarrilamiento para que sea suficiente. Por lo regular, el pediátrico no requiere de utilización de las ortonixias, porque como su uña es muy delgada, muy plástica, etcétera, basta con el simple hecho de poner allí encarrilamientos. Si el pacientito es mayorcito, ya no es niño en edad 4 o 5 añitos, ya va para los 14, 15, pero que es considerado pediátrico, bueno, está la opción de la resina flexible única fotopolimerizable, ahí como la que les mostré, Onilac. Sin embargo, también les mencioné que dichas resinas, pues, son muy comunes en odontología, ¿verdad? Entonces, no, profe, es que Onilac, pues es muy difícil conseguirlo. La mera verdad no pude. Ok, váyanse al depósito odontológico, pídanle que les muestren las resinas fotocurables, tanto las intermedias como las soft, y esas funcionan igual, exactamente igual. Aquí la resina soft y la resina intermedia son ideales como técnicas de ortonixia en paciente pediátrico. ¿A qué edad? No hay ninguna bibliografía o algo que en teoría rajatabla nos diga aquí no, aquí no. Pero puedes imaginarte un paciente lactante que no ha llegado ni al año de edad y ya en el añito se le encarnaron 3 veces la uña. ¿Qué está pasando? Hay que hacer análisis. Y si es posible la aplicación aquí, es factible. Y estamos hablando de una situación de aplicación continuada y bajo verificación del podólogo, ¿verdad? Porque hay que considerar que el dietil metilmetacrilato y otras formas como estos fotopolimerizables pueden producir dermatitis al bebé, al lactante. Entonces, no es que diga yo, adelante, no, hay que considerar esos factores de riesgo. Si el proceso del cuidado y rehabilitación de dicho menor se puede llevar
A través de ferulaciones simples, encarrilamiento y vendaje, adelante. Y si no, hay que evaluar si se lleva a cabo una resina fotopolimerizable, pero como acabo de decir, imagínate lactante, su piel es 6 veces más delgada, luego entonces puede ser 6 veces más sensible, ¿verdad? Entonces eso es lo que hay que considerar, Melba. ¿Sí? ¿De acuerdo? Dice Claudia, psoriasis también, el tradicional, ok, hay que recordar que la psoriasis como una enfermedad altamente descamativa, si somos estrictos, la psoriasis no es una enfermedad de la piel, es una enfermedad de la epidermis. Entonces, imagínate cómo va a afectar la lámina unguial. Si hay algo que no afecte tanto a la lámina unguial, al menos son este, dos cosas, hay más, pero vamos a decir que son dos: la alopecia areata y la psoriasis. Entonces, créeme que ante una situación importante de afectación de la lámina con psoriasis, la vas a afectar, ¿no? Entonces, vamos a decir, ortonixia, pues no. Cada cuánto se procede a cambiar por control, ok, hay que recordar, les dije que tenemos la resina flexible e intermedia fotopolimerizable en un paciente con psoriasis no grave, es decir, que no ha afectado mayormente la constitución de la lámina. Lo puedes hacer porque la tracción es mínima. Y sin embargo, dicho paciente, hay que saber que el hecho de, por ejemplo, las radiaciones ultravioleta y otro, son beneficiosas para ellos, o sea, es parte de la terapia, como para que digan, es que la lucecita le afecta. No, es parte de los mismos procesos terapéuticos en psoriasis, ¿verdad? Como tal, pero vamos a decir que por el hecho de procedimiento y control cada 3 semanas. Claudia, lo que hay que entender aquí es que paciente con psoriasis que lo recibes en primera consulta, jamás en su vida ha visto un podólogo y oiga, y aquí, ¿sabes qué? Te recomiendo que tengas el uso concomitante en el paciente con psoriasis y afectación importante onicodistrófica con un curso de la pérdida de la sustancia ungueal como síndrome de la uña frágil, fragilitas unguium, por eventos de otra naturaleza, vamos, lupus eritematoso, ictiosis y otras cuestiones. Hay un fármaco de recuperación para la onicodistrofia que podemos ayudarnos concomitantemente para ayudar a lograr un fortalecimiento de la sustancia de la lámina y que nos permita continuar con una terapia de esta naturaleza. Se llama Betalfratus, se los escribo, Betalfratus lacta, y es de laboratorio ISDIN, y según yo se consigue en toda América, ¿verdad? Entonces es una laca que se aplica una vez al día. Y a los estudios clínicos han demostrado un importante cambio en la resistencia de la sustancia queratina de la lámina. Así es que eso es una herramienta que nos ayuda en estos procesos en los pacientes de esta naturaleza, donde su lámina prácticamente no tiene una buena resistencia, ¿verdad? Sí, de acuerdo. Entonces ahí está, dice Melba, gracias, Ruth Teacher, explique sobre el policarboxilato. Ok, bien, el policarboxilato es una alternativa relativamente nueva. Y digo relativamente nueva porque en realidad el policarboxilato mediado a través del metilmetacrilato como complemento de viscosidad, no es nuevo, es un material largamente utilizado. Lo que pasa es que por ahí el podólogo es muy inventivo, ¿verdad? Y alguien lo introdujo por ahí, vean, me funcionó, el policarboxilato me funcionó. ¿Para qué sirve el policarboxilato? Ok,
Y al menos, en realidad, sirve para más, pero se analiza en un documento aparte, en un documento de rehabilitación a través de la reconstrucción unguial con acrílico, reconstrucción unguial, pero te lo menciono de paso, policarboxilato, donde la lámina tiene falta de sustancia y tiende a estarse rompiendo, policarboxilato, podemos hacerle una capa completa a toda la lámina y nos ayuda. Segundo, se ha visto que la situación de la sonicomicosis, el policarboxilato parece tener una acción desnaturalizante y desecante, al menos de los dermatofitos, de tal manera que es una alternativa en la reconstrucción ungueal en onicomicosis, el policarboxilato, y también sirve como resina de apoyo, como resina rígida para la ferulación ungueal. Por ejemplo, pones una ferulación en el borde lateral que presenta onicocriptosis, que probablemente esté en grado 2 y quieres evitar grado 3 o quieres hacer profilaxia, bueno, empaquetas el borde lateral. Hay varias maneras de empaquetamiento, ya vimos algunas férulas. Hay colegas que lo único que hacen es meter algodón, yo creo que eso no es lo ideal, pero bueno, empaquetan, ya vimos que hay algunas resinas, y acto seguido pones allí policarboxilato. El policarboxilato va a endurecer a tal grado, como es rígido, que va a evitar que la lámina caiga, se mantiene arriba, le da cuerpo y rigidez y evita que caiga, y te va a ayudar precisamente para un evento de profilaxia de la onicocriptosis. Entonces, el policarboxilato como una nueva opción dentro de la podología, ahí está. Y claro que sirve para los procesos de recuperación de la lámina, de profilaxis en onicocriptosis, y que también forma parte del encarrilamiento, ¿verdad? También puede formar parte del encarrilamiento, desde luego. Y hay muchas otras situaciones del policarboxilato que no me puedo extender ahorita, pero que en un módulo ya lo vimos y parece que por ahí está disponible, ¿de acuerdo? Bien, gracias. Sí es complicada, tengo 2 clientes así, exacto, ¿eh? De acuerdo. Muy bien, entonces, bien, si no hay más dudas, me despido. Hasta la próxima semana, ya estamos prácticamente fin de semana. Nos vemos para el siguiente bloque, ¿eh? Creo que es el siguiente, o tal vez es el mismo, no sé, pero diferente tópico. Si no tienen más dudas, entonces me despido. Saludos, podólogo Marco Antonio desde México. De nada, hasta la próxima, Claudia. Adiós, Cecilia. Saludos hasta Ecuador, Cecilia. Gracias a ti. Entonces, hasta la próxima. Gracias. Carolina, Cecilia, Susan, Nancy, Melba, Ana Karina, Ruth. Desde Colombia, dice Ana Karina. Gracias también. Sí, es un gusto dar mis conocimientos, claro. Agradecida con usted también, Ruth. Gracias. Mil gracias, Carolina. Ok, también. Muy agradecido. Nos vemos. Tenemos una próxima cita la semana que entra. Salgo del aire. Saludos.